Coservicio es una corporación sin ánimo de lucro, que desde hace más de 20 años viene trabajando en pro del sector solidario, quiere poner a su servicio su conocimiento y experiencia, brindando asesorías, consultorías y acompañamiento al engrandecimiento del sector. Ahora deseamos realizar un aporte para una actuación más competitiva de diferentes profesiones, aportando la publicación de conceptos emitidos por la Supersolidaria, DIAN, CTCP y otras autoridades de tal forma que faciliten su comprensión. Nuevamente con ustedes y para mí es un verdadero placer. Esta vez vamos a hablar de las donaciones en las entidades sin ánimo de lucro. Señores, los he invitado a esta reunión, porque debemos tener claro cómo vamos a manejar contablemente las últimas donaciones que hemos recibido. Saludo cordial. Es cierto, yo pienso que debemos dejar claro los protocolos a seguir para la contabilización de este proceso. Señores, es importante lo que ustedes plantean y estoy de acuerdo, aunque yo soy el revisor fiscal, los acompaño, pero recuerden que no puedo ser juez y parte. Pero, si puedo aportar con mucho gusto. La situación es la siguiente. Hemos recibido últimamente 4 donaciones, con estas características. Primero, una de las donaciones fue recibida en dinero sin ningún tipo de condicionamiento. Segundo, otra donación de unos muebles y equipos, que nos lo entregaron, para que nosotros los utilicemos o los vendamos y el recurso es nuestro. Una tercera donación en dinero, condicionada para ser utilizada en el desarrollo de nuestro programa Bandera. Y una cuarta donación, de unas herramientas que debemos ir entregando en la medida que ejecutemos el programa. Como pueden ver, son situaciones que debemos tener claridad en su manejo, pues al final el impacto no es solo reputacional, sino también fiscal. Y para completar este proceso, la empresa acaba de entregarnos un recurso monetario, para que se lo traslademos a los funcionarios de la entidad, que cumplan una antigüedad de 5 años, por el momento solo cumplimos 3 años. Escuchándolos, me parece que podemos buscar ayuda de Sigi antes que tomen alguna decisión. Seguramente, él puede dar claridad en el tema. Me parece buena idea. Pues este tema es complejo y necesitamos toda la ayuda posible. Tiene razón, es buena idea pedir ayuda y Sigi es la mejor opción. Ya lo llamo. Aquí está Sigi. Hola Sigi, ¿cómo has estado? Por acá todos bien. Hola muchachos. Me alegra verlos. ¿Cómo están? Hola Sigi, es un gusto saludarte. Gracias, Sigi, por atendernos tan pronto. Me alegra verte. Sigi, te hemos llamado porque tenemos algunas inquietudes sobre el proceso de contabilización de las donaciones. Es cierto, ven te cuento. Hemos recibido 4 donaciones de la siguiente forma. 1. Se recibió un dinero por medio del banco, sin ningún tipo de condicionamiento. 2. Se recibieron unos muebles y equipos para utilizarlos o venderlos. En este último caso el dinero sería para nosotros. 3. Un dinero consignado al banco para utilizarlo en uno de nuestros programas y 4. Unas herramientas para ser entregadas en uno de los programas. A lo anterior sumale un dinero que una empresa entregó para que se lo demos a nuestros funcionarios para cuando cumplan 5 años como nuestros colaboradores. ¿Ustedes tienen un protocolo documentado sobre el proceso contable de las donaciones? ¿O ya leyeron lo que dice su manual de políticas contables al respecto? No. No tenemos documentado ese proceso y el manual de políticas no lo hemos leído. Yo lo que he leído es que,
En la sección 24 de la NIF para pymes nos dice que 1. Nos menciona sobre las subvenciones del gobierno, que para el caso nuestro debemos tenerla en cuenta. 2. Las subvenciones, llámese para el efecto donaciones, se reconocen al valor razonable. 3. Sí, la subvención se reconoce como un ingreso, si no hay condiciones para su uso. 4. Si la subvención impone condiciones sobre los receptores, se reconocerán como ingresos solo cuando se cumplan las condiciones impuestas. 5. Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como pasivo. Tal como tú dices, eso es lo que refiere las NIF al respecto. Pero entonces miremos aspectos fundamentales antes de ver las situaciones puntuales de ustedes. Mi primera recomendación es que, la Junta Directiva, con el apoyo del contador y revisor fiscal, defina de acuerdo al documento de orientación técnica número 14 emitido por el Consejo Técnico, el método para contabilizar. Recuerden que hay dos métodos. 1. El método diferido. 2. El método de la contabilidad de fondos. ¿En qué consisten estos métodos? Miremos entonces. El método del diferido, el tratamiento contable depende de tipo y propósito de la donación. Algunas situaciones que se deben tener en cuenta es: 1. Si la donación o contribución se utiliza en un gasto, se causa igualmente como un ingreso en el resultado del ejercicio. 2. Cuando se recibe una contribución o donación para ser utilizada en gastos en periodo posteriores, este se lleva inicialmente a un ingreso diferido, pasivo, que se amortiza a medida que se incurre en el gasto correspondiente. 3. Si la contribución o donación es para la compra de activos, se lleva inicialmente a un ingreso diferido y se amortiza en línea con la depreciación del activo adquirido, como una amortización de donaciones diferidas. 4. Las donaciones o aportes permanentemente restringidos se llevan al activo correspondiente contra el patrimonio. 5. Las contribuciones sin restricciones utilizadas en el año se llevan directamente al ingreso, si no se utiliza en el año se llevan como parte del activo sin restricciones. 6. Si el Consejo de Administración o la Junta Directiva decide destinar una partida de contribución para una finalidad especial, se lleva como un activo neto internamente restringido. Aunque les he dicho que dice la norma con exactitud, déjeme decirlo en términos más sencillos. 1. Si la donación va a ser utilizada en un gasto, entonces se lleva al ingreso. Ejemplo de esto es, se debita el banco y se acredita el ingreso. 2. Si recibe una donación para ser utilizada en diferentes periodos contables, entonces, la causación es: cuando se recibe la donación, se debita el activo contra un pasivo, ingreso diferido. En la medida que se vaya ejecutando el proyecto y se vaya utilizando el recurso, entonces se debita el pasivo, ingreso diferido, contra el ingreso. 3. Si la donación es para la compra de un activo, entonces se maneja igual proceso que el anterior, pero al final en vez de llevarlo al ingreso, se lleva amortiza en línea con la depreciación a una similar a amortización de contribuciones diferida. 4. Si es una donación sin restricciones se llevan de una vez al ingreso, pero si no se utilizan se reclasifican a un activo restringido. 5. Las donaciones con restricciones temporales se llevan al efectivo o activo restringido contra el ingreso. El método de la contabilidad de fondos. La contabilidad de fondos se basa en la creación formal de fondos individuales para separar grupos de actividades similares ligadas a una misma clase de recurso o programa. En este método se crean regularmente un fondo general, también llamado operativo, y por lo menos un fondo restringido. Y su tratamiento es similar al método diferido, en su contabilización, pero debe tener en cuenta lo siguiente. En el estado de actividades y saldo de los fondos muestra los ingresos y gastos por cada fondo. Para cada fondo se muestra los activos y pasivos correspondientes. Entonces, podemos concluir que en este último método es similar a trabajar con centro de costos, pero ojo, es similar no igual. Déjeme aprovechar para recordarles que en el concepto de la DIAN, radicado con el número 000,
S. 2022-903-536 de fecha mayo 6, del 2022, nos dice que, quien entrega una donación a una entidad que pertenezca al régimen especial y a las entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, no serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, pero darán lugar a un descuento del impuesto equivalente al 25% del valor donado en el año o periodo gravable. Pero uno de los requisitos para la procedencia del descuento es la expedición por parte del donatario de un certificado, el cual debe estar firmado por el representante legal de la entidad donataria, contador público o revisor fiscal cuando hubiere lugar a ello. También es necesario tener en cuenta que hay diferentes tipos de donaciones, entre ellas tenemos 1. Se producen aportaciones monetarias o equivalentes monetarios. 2. Existe aportación de activos no monetarios. 3. Se condona un préstamo por parte del gobierno. En este sentido, hay que destacar que los préstamos endonebles por el sector público serán considerados como una subvención cuando se cumplan los términos exigidos para su condonación. Y desde el punto de vista fiscal, ¿qué debemos tener en cuenta? Fiscalmente, primero miremos los requisitos de los beneficiarios de las donaciones. Deberá reunir las siguientes condiciones. 1. Estar legalmente constituida y estar sometida a inspección, control y vigilancia de una entidad estatal. 2. Si se trata de una de las entidades a las que se refiere el artículo 19 de este estatuto, haber sido calificada en el régimen tributario especial antes de haber sido efectuada la donación. 3. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la donación, salvo cuando se haya constituido en el mismo año gravable. 4. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados, los ingresos por donaciones. Para que una donación sea válida fiscalmente para el donante se debe tener en cuenta que 1. Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero. 2. Cuando se donen títulos valores, se estimarán a precios de mercado de acuerdo con el procedimiento establecido por la Superintendencia de Financiera. 3. Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por el costo de adquisición la fecha de la donación, menos las depreciaciones acumuladas hasta esa misma fecha. En todo caso, cuando se donen otros activos su valor será el menor entre el valor comercial y el costo fiscal del bien donado. En el caso de la donación de inventarios, debemos tener en cuenta el artículo 421 del Estatuto Tributario, en el se dice que 1. Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u oneroso de bienes corporales muebles e inmuebles, y de los activos intangibles descritos en el literal B del artículo 420, independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes, sea que se realicen a nombre propio, por cuenta de terceros a nombre propio, o por cuenta y a nombre de terceros. 2. Los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles hechos por el responsable para su uso o para formar parte de los activos fijos de la empresa. 3. Las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles o a servicios no gravados, así como la transformación de bienes gravados en bienes no gravados, cuando tales bienes hayan sido creados, construidos, fabricados, elaborados, procesados, por quien efectúa la incorporación o transformación. Y el artículo 420 del Estatuto Tributario señala en uno de sus apartes. El impuesto a las ventas se aplicará sobre a. La venta de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos. b. La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados con la propiedad industrial. c. La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos. d. La importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente. e. La circulación,
venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías y de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por Internet. Entonces debemos concluir que es necesario cuando se entregue una donación en bienes, que estos sean facturados y si el bien está gravado con IVA, alguien debe responder por él. Ahora sí. Qué pena con ustedes, me recuerdan los casos puntuales a tratar. El primer caso, ¿cuál es? Primer caso, una de las donaciones fue recibida en dinero sin ningún tipo de condicionamiento. Lo primero es recordarles que deben seleccionar el método contable a utilizar, ya sea el método diferido o el método de contabilidad de fondos. Esta vez vamos a asumir que se escoge el método de diferidos. La primera situación es: una de las donaciones fue recibida en dinero sin ningún tipo de condicionamiento. En este caso, debes tener claro si esos recursos los vas a utilizar este año o va a tomar más periodos para ejecutarlos. Opción 1. Debitas banco, acreditas el ingreso. Opción 2. Si no van a utilizar todo el recurso este año, entonces, debita el banco, luego acreditas el ingreso por el monto que utilizarás en el presente año y el saldo queda en un pasivo, como ingreso diferido. En caso que falles en el cálculo del recurso usado y acreditaste un mayor valor al ingreso, simplemente antes del cierre contable, reversas el valor no utilizado. En ambos casos, en la medida que uses el recurso, acredita el banco y debitas el gasto o el activo. El segundo caso. 2. Se recibieron unos muebles y equipos para utilizarlos o venderlos. En este último caso el dinero sería para nosotros. En esta situación, debemos tener claro que debe existir una factura de por medio. Ahora, la causación puede ser: primero deben definir qué muebles y activos van a dejar y cuáles van a ofrecer para la venta. Opción 1. Deciden dejarlos todos para la entidad, entonces se debita el activo y acredita el patrimonio. Opción 2. Deciden venderlos todos, entonces se debita propiedades para la venta y acredita el ingreso diferido. En la medida que se vendan los artículos, se debita el banco o cuentas por cobrar, contra propiedades para la venta, que se acredita. También se debita el diferido y acredita el ingreso. La tercera situación. 3. Un dinero consignado al banco para utilizarlo en uno de nuestros programas. El tratamiento es similar al caso anterior, pero en vez de utilizar propiedades para la venta se utiliza la cuenta de bancos. Y en caso de la entrega de un recurso monetario, para que se lo traslademos a los funcionarios de la entidad, que cumplan una antigüedad de 5 años, por el momento solo cumplimos 3 años. ¿Cómo se contabiliza esta transacción? En este caso se debita el efectivo restringido, acredita ingreso diferido. Cuando se inicia el pago a los funcionarios, se acredita el restringido contra el gasto, se debita, también se acredita el ingreso y debita el diferido. En mi caso, los conceptos han sido claros y tengan la seguridad que, en mi siguiente informe, voy a sugerir una participación más activa de la Junta Directiva en la toma de decisiones pertinentes a la escogencia del método de contabilización, también el desarrollo de un protocolo documentado sobre el manejo de las donaciones. Solo me resta decir al respecto que es muy importante tener los debidos soportes de las donaciones recibidas, para poder que el donante tenga el descuento tributario. Pero también es importante que la entidad esté en régimen especial o entre las entidades contenidas en ellos artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario.
Otra situación muy importante es el catálogo de cuentas que están utilizando, pues muchas entidades trabajan con el de los comerciantes. Situación que realmente dificulta el proceso de contabilización. Aunque, hoy en día no estamos obligados a utilizar un catálogo en particular, permítame sugerir uno que se utiliza en las entidades cooperativas, pues nos ahorra trabajo y esfuerzo. Bueno, señores. Si hay más preguntas al respecto, de una vez las podemos hacer. No, Sigi. No hay más preguntas al respecto. Te agradecemos enormemente tu voluntad para ayudarnos con estas inquietudes. Es cierto, Sigi, de nuestra parte no más preguntas. Pero estamos seguros que hay muchos más temas que nos puedes ayudar. Es verdad, no hay más preguntas. Te reitero nuestro agradecimiento por tu colaboración. Gracias y hasta pronto. Un abrazo a todos y que la pasen cada vez mejor. Hasta luego. Muchas gracias a todos y los invitamos a seguir acompañándonos en los próximos vídeos que seguirán exponiendo diferentes conceptos que a todos nos ayudan.